Fracasa el plan de los ATAC-MS. Los misiles de largo alcance que el Pentágono le quería entregar directamente a Zelensky para que atacara a Rusia no sirven. Definitivamente no va a funcionar este plan. Están completamente desesperados y buscan sacar las armas prohibidas. De esto y mucho más hablaremos aquí en el Chapucero USA. Y vamos a empezar, por supuesto, con las armas prohibidas. Estas minas terrestres que supuestamente tienen la intención de ayudar a Ucrania a hacerle frente a la guerra. Pero, ¿qué pasó con los ataques MS? Con los misiles de largo alcance que supuestamente le permitirían a Ucrania ganar el conflicto. En un momento vamos a eso. Resulta que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, el presidente saliente, tomó la decisión de enviar minas terrestres antipersonal a Ucrania. Esto, de acuerdo con diversos medios de comunicación. Si nos vamos a basar en los funcionarios estadounidenses anónimos que lanzan un comunicado, que le dicen algo a los medios y esto prácticamente es ley, entonces quiere decir que sí. Sobre todo porque el permiso que supuestamente la Casa Blanca le dio a Zelensky para utilizar los misiles de largo alcance fue así, a través de funcionarios estadounidenses anónimos que supuestamente están muy cerca de la Casa Blanca y que ya tenían la información oficial. Así que si los medios se basan y también el mundo se basa en lo que dicen este tipo de medios de comunicación, bueno, vamos a creer que estas minas terrestres, que se supone son prohibidas, se encuentran ya rumbo a Kiev. Y se dice que la Casa Blanca cree que estas armas van a ayudar a Kiev a frenar el avance de las fuerzas rusas. La medida se produce días después de que Biden también autorizara el uso de los misiles ATAC-MS. Parece que este uso no va a ser de gran ayuda si tienen que recurrir a estas minas. De acuerdo con el cambio de la política de la administración de Biden, que no se ha confirmado oficialmente, pero prácticamente es oficial, según el Washington Post ahora, el primero en informar sobre el último desarrollo, las armas solo se utilizarán dentro de lo que Estados Unidos consideran territorio ucraniano y son de diseño no persistente, lo que significa que se vuelven inactivas a las pocas semanas de su despliegue para mitigar los peligros a largo plazo. Se supone. El uso de minas antipersonal es un tema controvertido. ¿Por qué? Porque el Tratado de Ottawa prohíbe este tipo de armas. Aunque Estados Unidos y Rusia no figuran entre los 164 países que lo han ratificado, Ucrania sí lo hizo. Ucrania no puede utilizar estas minas porque firmó en el 2005 y la ONU ha acusado a este país de incumplir con sus obligaciones. Si formas o te acercas a una especie de alianza y dices ya no voy a usar estas armas, yo me voy a encargar de no permitir que se utilicen, y ahora resulta que como es lo único que te dan, como en el caso de las famosas bombas de racimo, que también son ilegales de acuerdo con diversas alianzas, pero como Estados Unidos y Rusia, por ende, si Estados Unidos no firma los acuerdos, que sabe que no sirve de nada que Estados Unidos firme acuerdos porque al final los va a mandar a volar y esto desencadena prácticamente las guerras, entonces Rusia pues tampoco firma. En el caso de Ucrania, ellos sí firmaron para no utilizar estas minas. Estados Unidos ya había suministrado a Ucrania minas Claymore que también están diseñadas para herir o acabar con la vida de tropas. Pero a diferencia de las minas terrestres, estas están colocadas sobre el suelo y pueden activarse a distancia. Washington también ha proporcionado las bombas de racimo, incluidos cohetes y proyectiles de artillería, que muchos aliados de Estados Unidos han prohibido debido a la amenaza a largo plazo que supone a los civiles, porque estas municiones lo que tienen de contraproducente es que las pueden lanzar hoy, pero dentro de 10 años quizás alguna de estas bombas quedó debajo de algún parque, debajo de alguna casa, y hay algún movimiento que ocasiona que esta misma explote. Y así generando daños sobre todo para los civiles dentro de un par de años. En el 2020, Biden se lanzó contra el entonces presidente Donald Trump por abandonar una política de la era Obama.
Esta política prohibía la transferencia de minas antipersonal a otras naciones, con excepción de Corea del Sur, y calificó el cambio de imprudente y restableció la restricción después de llegar al poder. Pero ahora, como son las minas que necesita, entonces se las mandan a Ucrania. Esta política tan hipócrita del gobierno de los Estados Unidos, bueno, en este caso el de Biden, porque si en su momento condenaste a Trump por borrar esta política de Obama de no transferir estas minas antipersonal y ahora resulta que tú se las estás enviando a Ucrania. Por favor, cuando intentan ser hipócritas en el gobierno de Biden, definitivamente lo hacen con bombo y platillo. Los funcionarios estadounidenses afirman que Kiev es quien, en última instancia, decide cómo conducir su conflicto con Rusia y que el papel de Washington es solo proporcionarle las herramientas que necesita. Moscú ha calificado el conflicto de Ucrania como una guerra indirecta liderada por Estados Unidos contra Rusia, que la Casa Blanca pretende librar hasta el último ucraniano. Literal, ya están por el último ucraniano. Pero no puedes decir que Ucrania es el último en decidir cómo realizar esta guerra si las armas se las estás proporcionando tú. Esto quiere decir que quieres que utilice estas minas antipersonal. Necesitas que las utilice, porque si no, no le entregas ese tipo de herramientas a Ucrania. Utilizas las armas que están dentro de tu jurisdicción y la de Zelensky, porque él firmó un acuerdo. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, instó a Kiev a enviar más tropas al frente. Ya se están tardando, no es la falta de armas la culpable de no poder detener los avances de los rusos, es la falta de personal. Pero no solo eso, tampoco tienen las armas suficientes para hacerle frente a la guerra, a menos que nos estén engañando y no estén comprando todas las armas, todas las municiones, todos los recursos, el equipo militar que deberían tener todos estos ciudadanos ucranianos que van al frente de la batalla, si no solo los están enviando a perder la vida. O eso es lo que buscan. Kiev recurre a este servicio militar obligatorio, que ya no le importa cuántos años tengan, cuántas vidas se pierdan, siempre y cuando haga caso a lo que le ordena Estados Unidos. Y en este caso, valga la redundancia, es pues enviar más soldados al frente, sin importar cuántos pierdan la vida. Y precisamente el tema de los misiles de largo alcance, los ATAC-MS, no van a hacer la diferencia en este conflicto. Asustaron mucho, por supuesto que asustaron, sobre todo cuando Vladimir Putin tomó la decisión de corroborar su nueva doctrina nuclear, que si llega a recibir algún ataque con estos sistemas de misiles, le permitiría a Putin utilizar su botón rojo y lanzar una ojiva nuclear. Con una, no es necesario lanzar 10 o 20, con una es más que suficiente. Pero lo que llama mucho la atención era el deseo de que con estos ataques, con estos misiles, harían la diferencia en la guerra, pero resulta que no. Lamentablemente para Zelensky, se cree que el ejército ucraniano solo tiene alrededor de 50 misiles ATAC-MS. El Times informó que, aunque el Pentágono no ha publicado ninguna cifra sobre este controvertido envío de armas, se tiene entendido o se tiene en consideración que solo le han llegado unos 50 de estos misiles. Según este diario británico, las fuerzas militares de Ucrania tienen muchos sistemas HIMARS y MLRS que son capaces de disparar misiles de largo alcance, los primeros de los cuales fueron enviados a Kiev unos meses después de la escalada del conflicto con Rusia directamente en el 2022. El periódico destacó que con un suministro limitado de misiles ATAC-MS, los comandantes militares en Kiev tendrán que elegir con cuidado cuando seleccionen objetivos dentro de Rusia, qué es lo que van a atacar, porque como solo tienen unos 50 misiles, no les van a servir de mucho.
El Ministerio de la Defensa de Rusia informó que Ucrania ya había lanzado seis misiles ATAC-MS de largo alcance y que 5 fueron interceptados por los sistemas de defensa aérea de Rusia, obviamente. Otro resultó dañado y cayó al suelo cerca de una base militar. Lanzaron 6. De estos 50 ya desperdiciaron 6 y rápidamente los destruyó Rusia. La Casa Blanca había considerado durante más de 2 años si autorizaba a Kiev utilizar estos misiles. Quizás si lo hubiese hecho al inicio de la guerra, otra cosa sería, porque ya habría un enfrentamiento directo entre Rusia, entre la OTAN y entre todos estarían atacándose. Pero ya pasaron 2 años, 2 años con una economía muy lastimada para la Unión Europea. Estados Unidos, este último, ya perdió la presidencia de Biden precisamente por el tema de la guerra, porque los ciudadanos ya no quieren guerra. Y si a eso le sumas que en los últimos 2 meses todavía que le quedan a Biden, literal 2 meses que le quedan a Biden como líder de este país, todas sus jugadas, en lugar de ver por los ciudadanos, es impulsar la guerra, entregarle más armas, entregarle más recursos, darle permiso a Zelensky para que ataque. Oye, ya te vas y nos estás dejando al país en pedazos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tu prioridad sea todo menos tu país? Y esto le va a costar mucho a Biden. Esto le va a costar muchísimo a Biden, porque resulta que podría haber violado la Constitución de los Estados Unidos y debería ser sometido a un juicio político por permitir que Ucrania dispare misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos a Rusia. El congresista Thomas Massie lo confirmó. Varios medios de comunicación informaron durante este fin de semana esta locura de Biden y entonces dice ese congresista que al autorizar el lanzamiento de misiles de largo alcance, Biden está cometiendo un acto de guerra inconstitucional que pone en peligro las vidas de todos los ciudadanos estadounidenses. Él Massie es un republicano de Kentucky y lo publicó a través de sus redes sociales. Este es un delito que puede llevar a un juicio político, pero la realidad es que él solo es un títere enmasculado del Estado profundo, así que posiblemente no le hagan nada, pero debe tener en consideración que está en la mira de un juicio político. Y cuando llegue Donald Trump al poder, posiblemente este juicio político se haga realidad, ¿verdad? Y finalmente, el ministro de Israel, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, está haciendo de las suyas. Resulta que ha ofrecido una recompensa de $5 millones a quien consiga que uno de los rehenes supervivientes regrese a casa desde Gaza. El ministro hizo una promesa durante una visita a este enclave palestino y después de que el grupo capturara más de 250, de los cuales se estima que hay menos de 100 todavía con vida, debido a los ataques de Israel dentro del enclave palestino, de donde se supone estarían seguros los civiles, pero reciben ataques todos los días. Algunos ya fueron devueltos a través de negociaciones, acciones militares, otros lamentablemente perdieron la vida por el propio ejército de Israel y se estima que hasta 51 personas seguían con vida y se encontraban retenidas por estos militantes. Y le dijo Benjamín Netanyahu, quiero decir a quienes tienen a nuestros rehenes. Quien se atreva a hacerles daño pagará el precio. De todas formas van a pagar el precio. Los perseguiremos y los encontraremos. A quienes quieran salir de este enredo, les digo, quien nos traiga un rehén encontrará una salida segura para él y su familia. También les daremos $5 millones por cada rehén. Esta es la promesa que les hace el primer ministro de Israel. Desde hace 2 semanas, los medios han estado informando que Netanyahu tenía la intención de ofrecer un rescate de varios millones de dólares por rehén y un pasaje seguro fuera de Gaza a cualquiera que estuviera dispuesto a llegar a un acuerdo con su gobierno. Esto es lo que hace Israel.
mientras enfrenta críticas en todo el país por desestimar las vidas de los rehenes a favor de causar más y más daño a Hamás, al enclave palestino en general. Y obviamente, al recibir tanta crítica, pues dice, está bien, a mí me interesan los rehenes, les voy a dar 5 millones al que me entregue a uno. Listo, se acabó. A ver si con eso lo dejan de molestar un rato, mientras sigue realizando todos sus ataques contra el pueblo palestino, contra Líbano, contra Yemen, y si quiere atreverse a seguir atacando a lo que es Irán. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.